el doctor Roberto Blancarte. Él es profesor e investigador del Colegio de México, sociólogo de las religiones y las creencias. Roberto Blancarte, muchas gracias por acompañarnos esta noche ya. Muy buenas para ti. Hola, buenas, ¿qué tal? Mucho gusto, como siempre. Gracias, Roberto. Igualmente, ¿cuál es el mensaje político que trae el número 2 del Vaticano, Pietro Parolin? Bueno, digamos que formalmente, según la que dijo la presidenta, vino a hablar sobre justicia, sobre paz, sobre los esfuerzos que se hacen para mejorar la situación en el país, etcétera. Eh, pero yo creo que esto hay que ligarlo, esta visita hay que ligarla a una conmemoración importante que está haciendo el episcopado mexicano a partir de este 31 de julio, de hace unos 4 o 5 días, en donde se inicia una reflexión importante aprovechando el centenario del inicio de la Guerra Cristera. Y allí, los obispos mexicanos redactaron un documento que yo diría que es muy importante porque reclaman una serie de cosas, advirtiendo, digamos, que inician una reflexión sobre los mártires de la Guerra Cristera, digamos, reivindicando de alguna manera esa memoria y estableciendo también algunas críticas a la situación actual. Ellos hablan de que persisten restricciones que no corresponden, dicen, a una democracia madura, como son los límites al ejercicio de culto fuera de los templos. Lo estoy leyendo, leo el párrafo que me parece más importante: la imposibilidad, dicen, de que las asociaciones religiosas accedan a concesiones de radio y televisión, restricciones a la libertad de los padres para elegir la educación religiosa de sus hijos, ante la imposición de modelos educativos sin consenso, dice, y una actitud de la clase política que no ha asimilado la nueva cultura constitucional de la libertad religiosa, permaneciendo en un clima de desconfianza e impidiendo que los creyentes defiendan y vivan en el ámbito público sus convicciones. Pero más allá de eso, fíjate, dicen, más grave aún es cuando el Estado permite que el crimen organizado se convierta en un gobierno paralelo que controla territorios donde se anulan todos los derechos humanos, secuestra, extorsiona, asesina, deforma la conciencia de los jóvenes. Ese clima de violencia generalizada afecta a toda la sociedad y también impide que algunas comunidades vivan libremente su fe. O sea, como podemos ver en ese párrafo, y es un texto más amplio, pero en ese párrafo está incluida lo que yo diría es probablemente un listado de reclamos que la Iglesia Católica en México decidió establecer claramente y de alguna manera abandonar un silencio que había tenido durante estos últimos años, manteniendo mucha discreción, quizás yo diría excesiva prudencia ante lo que está sucediendo en México, ¿no? Correcto. Y esto de alguna manera permitiría como un razonamiento el explicarnos por qué no habría interés del Papa en venir a México por ahora o pronto. Bueno, esto tiene que ver también con cuestiones logísticas de la propia Santa Sede, en donde se ha hablado de que el Papa seguramente quiere venir en 2031, que es cuando se conmemora, cuando la tradición, digamos, establece las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y es probable que entonces en esa fecha venga, pero no sabemos si antes de eso quiera o pueda venir. De todas maneras, la visita del secretario de Estado es importante porque más allá de si viene o no el Papa, lo que creo que seguramente vinieron a hablar es de esta nueva, digamos, postura un poco más, digamos, un poco más activa, más posicionada, digamos, respecto a los temas sociales y políticos del país, que habían estado muy apagados, ¿no?
Entonces yo creo que más allá de si viene o no el Papa, lo que establecieron aquí es una agenda de trabajo, una agenda, digamos, doctrinal, ideológica, en donde están diciendo, bueno, vamos a hacer esto y vamos a pelear por estas cosas y lo estamos anunciando, ¿no? Porque de otra manera no se entiende muy bien por qué vendría el secretario de Estado a México, ¿no? Y sin embargo, ligado a esta cuestión de la Carta del Episcopado, y si lo vemos en esta homilía donde menciona a las madres buscadoras, vemos que en efecto hay una actitud más proactiva del episcopado y de la iglesia en general respecto a los problemas que existen en México y que tienden a complicarse también, ¿no? Sí, nos llamó la atención esa expresión de parte del número 2 del Vaticano, de Pietro Parolin, del cardenal Parolin, cuando se identifica justamente con las madres buscadoras, cuando es un tema tan sensible en México. Claro, porque los diplomáticos, porque hay que recordar, digamos, el secretario de Estado es el jefe de la diplomacia vaticana también, además es al mismo tiempo, es como el jefe del secretario de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores al mismo tiempo. Y obviamente hay cosas que no le va a decir directamente a la presidenta, probablemente le habrá comentado que obispos mexicanos hablan sobre los problemas que hay y seguramente los mencionan. Y en otro lugar, como en la Basílica de Guadalupe, entonces ahí sí lanzan otro tema, que es en donde se están posicionando, diciendo, oigan, aquí hay problemas muy graves como es el de las madres buscadoras y eso se liga a toda una historia que ellos quieren ahora revivir, que es la historia de los mártires de la Guerra Cristera, en donde la sangre de los mártires, digamos, ahora buscan que sea una sangre en favor de la paz, dicen, ¿no? Pero obviamente pues están tratando de replantear el asunto aprovechando el centenario, ¿no? Y juntando el centenario de la Guerra Cristera, del inicio de la Guerra Cristera, con el quinto centenario de las apariciones, ¿no? Según la tradición que establece, de las apariciones de la Virgen en el Tepeyac, ¿no? Entonces juntan, y lo dicen así, del 26 al 31 vamos a estar en esta, ¿eh? Correcto, queda claro entonces el debido contexto para comprender la importancia política, diplomática y religiosa también del secretario de Estado del Vaticano en nuestro país, más allá de por qué no viene el Papa. Tienes toda y absolutamente la razón, doctor Blancarte. Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, como siempre, un gusto, Pedro. Igualmente, gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.